El Verbo se hizo carne. Allá por el año 700 a.C., un profeta judío llamado Isaías hizo una profecía. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Mateo 1:23. 700 años más tarde, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1:26. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1:27. Y el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Lucas 1:30 y Lucas 1:31. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas 1:32 y Lucas 1:33. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:34 y 35a. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Lucas 1:35b. Y de veras que aquel santo era algo extraordinario. La Biblia, la santa palabra de Dios inspirada, dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Y aquel Verbo es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. El profeta Isaías describió a aquel santo 700 años antes de que naciera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Dios levantó a otro profeta llamado Miqueas. Allá por el 730 a.C., nos dijo dónde habría de nacer el santo. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Miqueas 5:2. Jesús dijo de sí mismo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Véase también Isaías 44:6. En otras palabras, iba a nacer en Belén. José se disgustó al saber que María iba a tener un hijo que no era suyo. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: No temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Mateo 1:25. No la conoció significa que no tuvo relaciones maritales. Génesis 4:1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:1. Y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Lucas 2:4. Para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Lucas 2:5. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas 2:6. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. La Biblia dice
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. Y había pastores en la misma tierra, y los ángeles les dieron las buenas noticias. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La Biblia dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Al cumplir los 12 años, lo hallaron en el templo de Jerusalén sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban, y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:41 al 52. Entonces surgió Juan el Bautista, que predicaba: Aparejad el camino del Señor, enderezad sus sendas, oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:4 al 8. Juan el Bautista presentó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue bautizado. Juan 1:29. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:1 al 2. Y estuvo allí en el desierto 40 días siendo tentado de Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 1:13. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y escogió hombres que fueran sus discípulos, y uno de ellos era Diablo. Juan 6:70 y Marcos 1:15. Jesús enseñaba a las multitudes: Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5:14 y 16. Jesús declaró las falsedades religiosas. Vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Desde aquel día consultaban juntos para matarle. Juan 11:53 y Mateo 23:28 al 33. Advirtió que había que temer a Dios, no a los hombres. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Jesús explicó a qué había venido a este planeta. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La Biblia dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Grandes multitudes le seguían y sanaba a todos. Mateo 12:15b. Jesús dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio. Mateo 11:5. A Lázaro lo levantó de entre los muertos, a pesar de que llevaba 4 días de muerto. ¡Lázaro, ven fuera! Juan 11:43b.
Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y dijo a los seguidores: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1-3. Sus discípulos le preguntaron: ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Jesús dijo: Oiréis de guerras y rumores de guerra. Habrá pestilencias y hambres y terremotos. La maldad, el pecado, se multiplicará. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas. Muchos serán engañados. Vea Mateo 24. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:26, Mateo 24:22 y Lucas 21:27. Jesús dijo a sus discípulos lo que sucedería enseguida. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 18 y 19. Uno de sus discípulos lo traicionó. Judas traicionó al Hijo de Dios con un beso. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Juan 18:12. Lo acusaron falsamente y lo torturaron y lo sentenciaron a morir en la cruz. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Consumado es. Juan 19:30. Y sin aquel derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. El primer día de la semana, 2 mujeres fueron al sepulcro, pero el cuerpo de Jesús había desaparecido, y los ángeles les dieron una maravillosa noticia: ¡Ha resucitado! Marcos 16:6. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 14 y 15. Y mientras Jesús subía al cielo, 2 ángeles dijeron a los discípulos: Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Jesús dijo: Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Jesús puede venir en cualquier momento. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10 y 11. Léase Isaías 45, 21 al 23. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nadie más te puede salvar. Confía en Jesús hoy, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Reconoce que eres pecador. Lee Romanos 3:10. Decide dejar el pecado.
Arrepiéntete. Lee Hechos 17:30. Cree que Jesucristo murió por ti, fue sepultado y resucitó de los muertos. Lee Romanos 10:9-10. En oración, invita a Jesús a tu vida para que sea tu Salvador personal. Lee Romanos 10:13. Si creíste en Jesús como tu Salvador, acabas de empezar una maravillosa vida nueva con Él. Ahora, lee tu Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo. Habla a Dios en oración todos los días. Bautízate. Adora a Dios. Reúnete y sirve con otros cristianos en una iglesia donde se predique de Jesucristo y donde la Biblia sea la suprema autoridad. Habla de Jesucristo a otros. Todos los derechos reservados para Chick Publications.